Algunas historias no solo persiguen tus sueños, cambian la forma en que ves el mundo. Después de esto, nada se sentirá igual. ¿Desde dónde estás viendo? ¿Y qué hora es? Bienvenidos al corazón del terror, donde las pesadillas cobran vida. Cada mapa dice que no existe, y nadie puede recordar su nombre, pero si te encuentras en un camino solitario bajo la pálida luz de la luna, podrías tropezar con él. Un pueblo que despierta solo cuando el mundo está dormido. Sus calles brillan con faroles inquietantes, sus ventanas susurran secretos, ¿y sus residentes? Bueno, no son del todo humanos. Pero ten cuidado, una vez que entras en el pueblo que solo existe de noche, irse podría ya no ser una opción. Se suponía que era un viaje rápido, un atajo por caminos secundarios para ahorrar algo de tiempo en mi camino a casa. Recuerdo la pálida luz de la luna proyectando largas sombras sobre el asfalto agrietado mientras mi coche zumbaba suavemente en el silencio de la noche. El GPS hacía mucho que había dejado de funcionar, y la señal de mi teléfono se había desvanecido unos 10 kilómetros atrás, pero no estaba demasiado preocupado. El camino estaba vacío y el aire era fresco y frío. Pensé que eventualmente encontraría el camino. Entonces, de la nada, lo vi. Un letrero, viejo y desgastado, inclinado ligeramente hacia un lado. Simplemente decía, «Bienvenido a Agrelli». El nombre no me sonaba de nada. No tenía ningún recuerdo de haber pasado por un lugar así antes, y había conducido por estas rutas innumerables veces. Curioso, y admito que un poco perdido, decidí entrar, pensando que podría encontrar a alguien a quien pedir indicaciones. El camino descendía suavemente, llevándome a un bosque denso, con los árboles formando un dosel que bloqueaba la mayor parte de la luz de la luna. Lo primero que noté al entrar en el pueblo fue lo absolutamente silencioso que era. Ni coches, ni voces, ni señales de vida, solo filas de edificios viejos y crujientes que parecían no haber visto la luz del sol en décadas. El aire se sentía diferente, pesado, casi como si estuviera presionando contra mi piel. Mis faros barrieron la calle, revelando caminos de adoquines y faroles de gas que parpadeaban débilmente. Era como si hubiera entrado en otra época. El pueblo tenía un encanto del viejo mundo, pero había algo inquietantemente prístino en él, como si el tiempo mismo se hubiera detenido aquí. Aparqué mi coche frente a lo que parecía ser un pequeño restaurante. El letrero de neón que había encima zumbaba débilmente, deletreando Agrelli come, aunque algunas de las letras parpadeaban y se apagaban. Salí del coche. El crujido de la grava bajo mis botas fue el único sonido que rompió el silencio. El aire fresco de la noche envió un escalofrío por mi columna vertebral mientras me acercaba al restaurante. A través de las ventanas de cristal, podía ver gente sentada en las mesas, inmóviles, como estatuas. No fue hasta que abrí la puerta que todos se giraron para mirarme al unísono perfecto. Sus rostros, algo andaba mal. Parecían humanos, pero sus expresiones eran demasiado rígidas. Sus movimientos demasiado sincronizados. Me congelé en la puerta, con el corazón latiendo con fuerza. Una camarera, vestida con un uniforme azul pálido con una etiqueta con el nombre que decía Marina, dio un paso adelante, sonriendo. Pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Bienvenido a Agrelli», dijo, su voz suave y melódica. «Debe estar de paso. Por favor, tome asiento». Quería irme, salir corriendo por la puerta y no mirar atrás. Pero algo en su tono me obligó a quedarme. Me encontré asintiendo, mis pies llevándome a un reservado cerca de la ventana. Los otros clientes reanudaron sus conversaciones, o al menos, lo pretendieron. Sus voces sonaban huecas, como una grabación reproduciéndose en bucle. Marina regresó con una taza humeante de café. «No eres de por aquí, ¿verdad?», preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Sus ojos parecían brillar bajo la tenue luz. «No», logré decir, mi voz apenas por encima de un susurro. Solo estaba de paso. Me perdí un poco. Su sonrisa se ensanchó. «¿Perdido? Así es como la mayoría de la gente nos encuentra». Había algo ominoso en sus palabras, pero antes de que pudiera responder, las luces del restaurante parpadearon. Un zumbido profundo y bajo llenó el aire, y por un momento, todo lo que había fuera de la ventana se volvió completamente negro. Cuando las luces se estabilizaron, miré hacia afuera, y fue entonces cuando me di cuenta de que el pueblo había cambiado. Los edificios ya no eran pintorescos y encantadores. Sus bordes eran irregulares, sus ventanas destrozadas.
Los faroles de gas ahora ardían con una llama verde inquietante, proyectando sombras inquietantes que danzaban por las calles. Las personas dentro del restaurante también habían cambiado. Sus rostros eran demacrados, sus ojos hundidos. Marina ya no parecía humana. Su piel se había vuelto de un gris enfermizo, y su sonrisa revelaba dientes irregulares y desiguales. Me puse de pie de un salto, mi silla chirriando contra el suelo. «¿Qué está pasando?», exigí. Mi voz temblaba. «No puedes irte», dijo Marina, su voz ahora un ronquido gutural. «Nadie se va nunca de Gredic». Salí corriendo hacia la puerta, ignorando el coro de susurros que estallaron detrás de mí. Las calles no eran mejores. Los habitantes del pueblo, si es que se les podía llamar así, estaban por todas partes, sus ojos huecos siguiéndome mientras corría hacia mi coche. Algunos de ellos comenzaron a moverse, sus zancadas bruscas y antinaturales cerrando la distancia entre nosotros. Llegué a mi coche, buscando a tientas las llaves mientras mis manos temblaban sin control. Cuando finalmente abrí la puerta, la cerré de golpe y encendí el motor. Los faros iluminaron el camino por delante, o al menos, lo que quedaba de él. Los adoquines parecían estirarse y retorcerse, formando un laberinto que no había estado allí antes. Mientras conducía, el pueblo parecía cambiar a mi alrededor, sus calles deformándose y plegándose de maneras imposibles. El aire se volvió más frío, y la escarcha se extendió por el interior de mi parabrisas. Mi respiración salía en bocanadas visibles, y el sonido de susurros distantes llenó el coche, aunque estaba completamente solo. Justo cuando pensé que estaría atrapado para siempre, lo vi, un tenue resplandor en la distancia. El letrero del pueblo. «Bienvenido a Greyjoy», decía de nuevo, pero esta vez, las letras debajo habían cambiado. Ahora decían, «Quédate un rato». No lo dudé. Pisé el acelerador hasta el fondo, pasando a toda velocidad el letrero y saliendo a la carretera. En el momento en que crucé el umbral, los susurros cesaron y la escarcha se derritió. Cuando finalmente me atreví a mirar por el espejo retrovisor, el pueblo había desaparecido. Pero la pesadilla no terminó ahí. Todas las noches desde entonces, he soñado con Greyjoy, con sus faroles parpadeantes y sus residentes de ojos huecos. A veces, me despierto y encuentro escarcha en mis ventanas, sin importar la estación. Y de vez en cuando, lo escucho de nuevo, la voz suave y melódica de Marina, susurrando, «No puedes irte». Así que si alguna vez te encuentras en un camino solitario bajo la pálida luz de la luna, y ves un letrero que te da la bienvenida a un pueblo del que nunca has oído hablar, no te detengas. No mires atrás. Y hagas lo que hagas, no te quedes. Dicen que hay un lugar que no debería existir, un pueblo que solo se muestra en los reflejos. Un lugar donde las calles están bordeadas de casas que nunca se deterioran, donde el aire es frío y pesado, sin importar la estación. Si miras en un espejo de la manera correcta, en el ángulo correcto, podrías vislumbrarlo. Pero si miras fijamente durante demasiado tiempo, podría notarte también. Y una vez que lo hace, una vez que te ve, no hay vuelta atrás. Serás atraído, atrapado en el pueblo que solo existe en los espejos. Todo comenzó con Emilia, una chica curiosa que nunca creyó en las supersticiones. Estaba fascinada por las historias antiguas, por los rumores y las leyendas. Así que, cuando oyó hablar del pueblo espejo, se sintió intrigada. Los lugareños susurraban sobre él, como vislumbraban un lugar desconocido en sus espejos, solo por un segundo, antes de que se desvaneciera. Hablaban de brisas frías que parecían venir de la nada y de sombras que se movían cuando no debían. Pero Emilia se reía de ello. Para ella, era solo otra historia de fantasmas. Eso cambió una tarde lluviosa. Estaba en la casa de su abuela, un lugar viejo y crujiente lleno de muebles antiguos y espejos polvorientos. El más grande colgaba en el pasillo, un espejo alto y ornamentado con un marco dorado que parecía zumbar con la edad. Emilia se paró frente a él, observando las gotas de lluvia resbalar por la ventana detrás de su reflejo. Se inclinó hacia adelante, su aliento empañando el cristal. Por un momento, solo un fugaz momento, vio algo. Una calle, adoquinada y brillante por la lluvia, bordeada de casas altas y torcidas. El cielo era gris, cargado de nubes, pero allí no llovía. El aire se veía quieto, demasiado quieto. Emilia parpadeó, sacudiendo la cabeza. Era solo su imaginación, ¿verdad? Pero cuando volvió a mirar, el reflejo era normal. Solo el pasillo,
la ventana y su propio rostro perplejo mirándola fijamente. Pasaron los días, y no podía quitarse la imagen de la cabeza. La calle, las casas, se sentía tan real. Comenzó a pasar más tiempo frente al espejo, inclinando la cabeza, entrecerrando los ojos, tratando de captar otro vistazo. Su abuela se preocupó, notando su obsesión. «Aléjate de ese espejo», le advirtió, con voz temblorosa. «Así es como empieza. Te ve, y entonces te quiere». Pero Emilia no escuchó. El pueblo la estaba llamando, susurrando su nombre en sus sueños. Podía oír los ecos, débiles y distantes, como una voz llevada por el viento. Era como si el lugar estuviera vivo, esperándola. No pudo resistirse. Necesitaba verlo de nuevo. Una noche, se paró frente al espejo, con el corazón latiendo con fuerza. La casa estaba en silencio, el aire pesado. Tocó el cristal, sus dedos fríos contra la superficie. La habitación se sentía más fría, las sombras estirándose, alcanzándola. Se inclinó más cerca, su respiración superficial. Allí estaba, la calle, más clara esta vez, extendiéndose en la distancia. Las casas se alzaban, sus ventanas oscuras y huecas. Pero una ventana no estaba vacía. Un rostro la observaba desde el segundo piso, pálido y quieto, sus ojos muy abiertos y sin parpadear. El corazón de Emilia dio un vuelco. Dio un paso atrás, su pulso acelerado. Pero el rostro no se movió. Solo miraba fijamente, su boca curvándose lentamente en una sonrisa fría y hueca que le erizaba la piel. Tropezó hacia atrás, el suelo crujiendo bajo sus pies. Pero mientras se movía, el reflejo no cambiaba. La calle permanecía, las casas alzándose. El rostro la observaba, sus ojos siguiendo cada uno de sus movimientos. Se apartó, cerrando los ojos con fuerza, su cuerpo temblaba. Cuando volvió a mirar, el reflejo era normal de nuevo. Solo el pasillo, solo su propio rostro aterrorizado. No durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese rostro, la piel pálida, los ojos vacíos, la sonrisa fría. Estaba grabado en su mente, atormentándola. El aire se sentía más frío, las sombras más oscuras. Podía sentirlo observándola, incluso sin el espejo. Al día siguiente, trató de evitarlo, de ignorar la atracción. Pero podía sentirla, tirando de ella, susurrando su nombre. Oyó débiles ecos en la casa, pasos que no pertenecían a nadie, suaves golpes en las paredes. Su abuela se puso pálida, con los ojos muy abiertos por el miedo. «Te ha visto», susurró, con voz quebrada. «Tienes que irte. Si te llama de nuevo, no respondas». Pero Emilia no pudo evitarlo. El pueblo la estaba llamando, más fuerte, más desesperado. Se paró frente al espejo una vez más, su cuerpo temblando. El reflejo era normal, pero el aire era pesado, helado. Su aliento empañó el cristal, el frío filtrándose en sus huesos. Sus dedos estaban entumecidos al tocar la superficie. El cristal se onduló, como agua. Su reflejo vaciló, retorciéndose, distorsionándose. Y entonces, ella estaba allí, en la calle, sus pies sobre los fríos adoquines. El aire estaba quieto, el mundo en silencio. Las casas se alzaban sobre ella, torcidas y en decadencia. Sus ventanas estaban oscuras, huecas, excepto una. El rostro estaba allí, observándola, sonriendo. Pero ahora, había más rostros. En cada ventana, en cada casa. Rostros pálidos, de ojos hundidos, con sus bocas curvadas en frías sonrisas. La observaban, sus ojos hambrientos, esperando. El aire se volvió más frío, helado, mientras salían de las sombras. Sus movimientos eran lentos, bruscos, sus extremidades doblándose en ángulos antinaturales. La rodearon, sus rostros retorcidos, bocas abiertas, susurrando su nombre. Emilia intentó gritar, pero no salió ningún sonido. Su cuerpo estaba congelado, su corazón latiendo con fuerza. Los rostros se acercaron, sus susurros haciéndose más fuertes, resonando en el aire inmóvil. «Quédate con nosotros, para siempre». Se giró para correr, pero la calle se extendía sin fin, volviendo sobre sí misma. No importaba cuán lejos corriera, terminaba en el mismo lugar, enfrentando los mismos rostros, escuchando los mismos susurros. El pueblo estaba vivo, cambiando, atrapándola.
Miró hacia arriba a la ventana, el primer rostro todavía observándola, sonriendo. Levantó una mano, apuntándola, sus ojos muy abiertos, sin parpadear. «Eres una de nosotros ahora», susurró, su voz fría y hueca. Los rostros se cerraron, sus manos alcanzando, dedos fríos y esqueléticos. La tocaron, su piel congelándola, su susurro sofocándola. La visión de Emilia se volvió borrosa, su cuerpo pesado. El mundo giró, los rostros arremolinándose a su alrededor, sus sonrisas ensanchándose. Y entonces, oscuridad. Fría, interminable oscuridad. En la vieja casa, el espejo permanecía en silencio. El pasillo estaba vacío, el aire pesado. Pero si mirabas de cerca, si te parabas en el ángulo correcto, podías ver una calle. Adoquinada, brillante, extendiéndose sin fin. Y entre los rostros de ojos hundidos, uno era nuevo. Una chica, con los ojos muy abiertos, su boca curvada en una sonrisa fría y hueca. Observaba desde la ventana, sin parpadear, esperando a que alguien mirara demasiado tiempo. En el tranquilo pueblo de Eldri, donde las calles adoquinadas serpenteaban entre árboles antiguos y las sombras susurraban secretos, existía una vieja leyenda que hacía temblar a sus habitantes. Hablaban de una oscura presencia que acechaba bajo las mismas piedras por las que caminaban, una presencia que se alimentaba de las almas de los forasteros que se aventuraban demasiado cerca de su dominio. Se decía que si escuchabas con atención, podías oír los débiles gritos de aquellos que habían desaparecido, atrapados para siempre bajo los adoquines. Esta es la historia de los gritos bajo los adoquines. La historia comienza con un joven llamado Daniel, quien acababa de mudarse a Eldri en busca de un nuevo comienzo. Se sintió atraído por el encanto del pueblo, las tiendas pintorescas, los rostros amables y la promesa de una nueva vida. Pero a medida que se instalaba en su pequeño apartamento sobre una panadería, no podía deshacerse de una inquietante sensación que lo envolvía como una sombra. En su primera noche en el pueblo, Daniel decidió dar un paseo por las calles. La luna colgaba alta en el cielo, proyectando un resplandor plateado sobre todo. Mientras caminaba por el sendero adoquinado, notó lo inquietantemente silencioso que era. El único sonido era el suave crujir de las piedras bajo sus pies. De repente, lo escuchó, un susurro débil arrastrado por el viento. «Ayúdame». Daniel se detuvo, mirando a su alrededor con confusión. «Hola», llamó, pero solo el silencio le respondió. Sacudió la cabeza, desestimándolo como un simple truco de su imaginación. A medida que los días se convirtieron en semanas, Daniel siguió escuchando esos susurros, siempre débiles y distantes, pero inconfundiblemente llenos de desesperación. Parecían resonar desde debajo de los adoquines, como si algo, o alguien, estuviera atrapado allí abajo. Una noche, la curiosidad pudo más que el miedo. Decidió investigar más a fondo. Armado solo con una linterna y una determinación creciente, salió una vez más a la oscuridad. El aire estaba cargado de tensión. Las sombras parecían más grandes de lo normal mientras se dirigía al corazón del pueblo. Al acercarse a un callejón particularmente oscuro, sintió un tirón inexplicable, una sensación que lo instaba a acercarse más. Los susurros se intensificaron, parecían arremolinarse a su alrededor como una melodía espectral. «Ayúdame, por favor». El corazón de Daniel se aceleró mientras se arrodillaba y presionaba su oído contra los adoquines. Las voces eran más claras ahora, llenas de angustia y tristeza. «¿Qué te pasó?», susurró en la oscuridad. «Atrapados, perdidos». Fue la débil respuesta, resonando en cada rincón de su mente. Decidido a descubrir la verdad, Daniel comenzó a excavar con sus propias manos. La tierra volaba mientras removía capas de suciedad e historia. Con cada piedra que quitaba, los susurros se volvían más fuertes, un coro de voces suplicando ser liberadas. «Por favor, no nos dejes». De repente, Daniel desenterró algo frío y metálico, un llavero oxidado con varias llaves colgando. Lo sostuvo con incredulidad, pesaba en su palma como si albergara secretos olvidados. «¿Qué quieren que haga?», preguntó en voz alta, la esperanza mezclándose con el miedo en su pecho. «Desbloquea nuestra prisión», respondieron las voces, más urgentes ahora. Sin pensarlo dos veces, Daniel siguió cavando hasta que finalmente descubrió una reja de hierro oculta bajo capas de tierra. Era vieja y corroída,
sus bordes afilados y dentados, pero parecía llamarlo hacia sí. A tientas, probó una de las llaves hasta que una encajó perfectamente en la cerradura. Con un profundo respiro, la giró lentamente. El sonido resonó en el silencio como un trueno. La reja chirrió al abrirse, revelando un oscuro pasadizo que descendía a las profundidades de la tierra. «Ven, encuéntranos», susurraron las voces desesperadas una vez más. Con el corazón latiendo con furia, Daniel avanzó hacia aquel abismo, el haz de su linterna cortando las sombras como una navaja. A medida que descendía más profundo, el aire se tornó helado. La humedad se aferraba a su piel como un sudario. Las paredes estaban forradas de antiguos ladrillos, cada uno contando historias de desesperación y pérdida. Con cada paso que daba, los susurros se hacían más intensos, llenando su mente con imágenes de almas perdidas atrapadas en la penumbra. «Ayúdanos, por favor», clamaban, sus voces entrelazándose hasta convertirse en un solo y aterrador lamento. Finalmente, llegó a una cámara débilmente iluminada, llena de vestigios de vidas que alguna vez fueron, ropas raídas esparcidas por el suelo, juguetes rotos olvidados en las esquinas, ecos de risas ahora reemplazados por llantos de auxilio. En ese momento, Daniel comprendió. Aquellos no eran solo susurros, eran almas atrapadas entre mundos, perdidas para siempre bajo los adoquines. «¿Qué puedo hacer?», gritó en la oscuridad, la desesperación empapando cada palabra. «Libéranos», respondió la voz de Eliza, la niña cuyo espíritu le había llamado primero. «Debes romper nuestras cadenas». Decidido a no dejarse vencer por el miedo, Daniel buscó frenéticamente entre los escombros hasta que finalmente encontró lo que parecían ser grilletes oxidados por el tiempo. Con cada gramo de fuerza que tenía, los forzó a separarse, uno por uno, hasta que finalmente la última cadena cayó al suelo. Y con ella, vino una oleada de energía que lo envolvió todo. La habitación se llenó de luz mientras las sombras comenzaban a retroceder, los lamentos de angustia transformándose en risas de júbilo que resonaban en cada rincón. «¡Lo lograste!», exclamó Eliza con alegría. Su figura brillaba intensamente mientras emergía de la oscuridad. «Están libres», gritó Daniel de vuelta, las lágrimas resbalando por sus mejillas mientras el alivio lo inundaba por completo. Cuando el amanecer llegó a Eldri, los primeros rayos de sol iluminaron todo a su alrededor. Parecía como si un gran peso hubiera sido levantado. Desde aquel día, Daniel aprendió no solo a abrazar la valentía, sino también a escuchar con atención cuando los susurros emergían de la oscuridad. Y así, mientras te acuestas esta noche bajo tu propio manto de estrellas, recuerda esta historia. Las sombras pueden acechar, pero el amor puede iluminar incluso las noches más oscuras. Abraza la conexión, y deja que la esperanza te guíe a través de cada desafío que enfrentes, incluso cuando te enfrentes a aquello que se oculta más allá de la vista. En la vasta naturaleza salvaje, donde la belleza de la naturaleza se entrelaza con un silencio inquietante, existen lugares intocados por el tiempo, reinos olvidados que habitan en los márgenes de la realidad. Esta noche, nos adentraremos en Ecos del Pueblo Olvidado, un relato escalofriante sobre un excursionista perdido que tropieza con un lugar que no debería existir y la aterradora transformación que le espera. Norberto era un excursionista experimentado, atraído por la soledad y el desafío de la naturaleza. Había pasado incontables horas recorriendo bosques y escalando montañas, siempre en busca de nuevas aventuras. Una fría mañana de otoño, emprendió lo que pensó que sería una caminata rutinaria por una región inexplorada del Sendero de los Apalaches. A medida que se adentraba en el bosque, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de él. Los sonidos familiares de la naturaleza se desvanecieron, reemplazados por un silencio perturbador. Los árboles parecían crecer más altos y retorcidos, sus ramas arañando el cielo como dedos esqueléticos. Revisó su mapa y su brújula, pero no encontró alivio en ellos. El paisaje parecía cambiar y distorsionarse a su alrededor. Las horas pasaron y Norberto se dio cuenta de que estaba irremediablemente perdido. El pánico comenzó a instalarse a medida que la oscuridad se acercaba. El bosque parecía cerrarse a su alrededor, susurrando secretos que no podía comprender. Justo cuando pensó que no podría avanzar más, lo vio, un tenue destello de luz a través de los árboles. La esperanza recorrió su cuerpo mientras se apresuraba hacia ella. Emergió del bosque hacia un claro y jadeó con incredulidad. Frente a él se alzaba un pueblo,
un viejo y deteriorado pueblo que parecía haber sido olvidado por el tiempo. Los edificios estaban desgastados y ruinosos, sus ventanas oscuras y vacías. Una gruesa capa de polvo cubría todo, como si el pueblo hubiese estado abandonado durante décadas. Norberto se acercó con cautela, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. El aire era denso con un silencio opresivo, roto solo por el crujido del viento al pasar por las calles desiertas. Gritó, pero su voz resonó sin respuesta a través del pueblo vacío. A medida que avanzaba, comenzó a oír susurros, voces suaves, etéreas, que parecían llamarlo por su nombre. Eran débiles e indistintas, pero podía sentirlas tirando de su mente, atrayéndolo más cerca. El miedo se mezcló con la curiosidad mientras intentaba discernir de dónde provenían. Pasó junto a una antigua tienda de abarrotes, sus ventanas tapiadas y su letrero colgando torcido. Los susurros parecían intensificarse a medida que se acercaba, girando a su alrededor como una brisa helada. Casi podía distinguir palabras, frases fragmentadas que parecían formar un mensaje. Norberto, únete a nosotros, quédate aquí. Impulsado por una desesperada necesidad de respuestas, Norberto siguió adelante, sus sentidos en alerta máxima. Pasó junto a una iglesia, su campanario derrumbándose y sus puertas crujiendo al abrirse, como si lo invitaran a entrar. Los susurros se hicieron más fuertes, más insistentes, mientras se detenía frente a la entrada. Vaciló por un momento, luego empujó las puertas y entró. El interior era oscuro y mohoso, lleno de telarañas y polvo. El aire estaba impregnado del olor a descomposición. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, notó figuras de pie en las sombras, personas vestidas con ropa antigua, sus rostros pálidos y demacrados. Lo observaban con ojos vacíos, sus expresiones desprovistas de emoción. Norberto sintió una oleada de terror al darse cuenta de quiénes eran, los habitantes del pueblo, despertados tras décadas de letargo. Pero había algo inquietante en ellos, algo que le helaba la sangre. No se movían, no hablaban, simplemente estaban allí, observándolo. Retrocedió lentamente, su corazón golpeando contra su pecho. Se dio la vuelta y huyó de la iglesia, desesperado por escapar de sus miradas vacías. Mientras corría por las calles del pueblo olvidado, notó algo aún más perturbador. El sol comenzaba a ponerse, proyectando sombras largas y siniestras sobre el paisaje. Miró hacia atrás, hacia los habitantes del pueblo, y se dio cuenta de algo aterrador. No tenían sombra. Una ola de terror helado lo invadió al comprender la verdad. Esas no eran personas vivas, eran algo más, algo espectral, atrapado en aquel lugar olvidado. Sabía que debía escapar antes de que fuera demasiado tarde. Norberto corrió más rápido, sus pulmones ardiendo y sus piernas adoloridas. Llegó al borde del pueblo y se adentró nuevamente en el bosque, con la esperanza de perderse en la oscuridad. Pero los susurros lo siguieron, creciendo en intensidad con cada paso. Mientras tropezaba entre los árboles, comenzó a sentirse extraño, débil y desorientado. Miró sus manos y jadeó de horror. Estaban volviéndose translúcidas, desvaneciéndose como si estuviera desapareciendo lentamente. Lo comprendió con escalofriante certeza, se estaba convirtiendo en uno de ellos, una sombra, atrapada en aquel pueblo olvidado por la eternidad. El pueblo se estaba alimentando de él, consumiendo su fuerza vital y transformándolo en otro eco del pasado. Desesperado, Norberto intentó luchar, resistir la transformación. Se aferró a sus recuerdos, a su identidad, a cualquier cosa que pudiera mantenerlo atado al mundo de los vivos. Pero fue inútil. El pueblo era demasiado fuerte, su atracción demasiado irresistible. Cuando la oscuridad lo envolvió por completo, Norberto sintió que desaparecía por completo. Su cuerpo se volvió insustancial, sus pensamientos fragmentados y distorsionados. Ya no podía recordar quién era ni de dónde venía. Solo era otro eco en el pueblo olvidado, condenado a vagar por sus calles desiertas para siempre. Y cuando el sol volvió a ponerse, otra alma perdida se unió a las filas de la gente sombra, atrapada para siempre en un lugar que no debería existir, un lugar donde el pasado susurra su nombre con el viento. Y si escuchas con atención, quizás tú también puedas oír los ecos del pueblo olvidado, un recordatorio escalofriante de que algunos lugares es mejor dejarlos en paz. El velo entre los mundos es delgado y, a veces, solo basta con perderse para encontrar algo, de lo que nunca podrás escapar. Especialmente cuando no hay sombra de la que escapar en primer lugar.